Cuadernos políticos de ayer y hoy. Una revisión de nuestro mundo político actual con el auspicio de Sedes y ODB. Con ustedes, Alejandro Oropesa y Viviana Pacheco, desde la ciudad de Miami, Florida. Una producción original de Invierne Corp y Ojo con eso TV. Muy buenos días, estimados amigos. Les saludamos desde Cuadernos Políticos de ayer y hoy, una nueva edición de nuestro programa, auspiciado por el Centro de Democracia y Participación Ciudadana y el Observatorio de la Diáspora Venezolana, ambos con sede en Miami, a través de la plataforma de Ojo con Eso, que se encuentra en Ciudad de México. Hoy tenemos un invitado muy especial, pero antes de eso, la bienvenida a doña Viviana Pacheco. Muy buenos días, buenas tardes a la hora que nos estén escuchando. Así que hoy tenemos un invitado muy especial. Tenemos un invitado, un amigo, un experto en temas electorales, que es José Vicente Carrasquero, profesor titular de la Universidad Simón Bolívar de Caracas, matemático de profesión y doctor en ciencias políticas de la Universidad de Connecticut, acá en Estados Unidos. Hoy en día también docente en el Miami-Dade College y miembro del CEDES, del Centro de Democracia y Participación Ciudadana. Hoy vamos a hablar un tema que está en el ambiente y va a estar en el ambiente durante todo el año, que son la cantidad de procesos electorales que se están dando y que se van a dar a lo largo del 2024, que culmina con la elección del presidente de Estados Unidos en noviembre próximo. Así que con José Vicente vamos a tratar este tema. Vamos a hacer varios programas destinados o orientados en este sentido, a fin de analizar cada uno de los procesos electorales que se dé. En muchos de ellos tendremos invitado al propio José Vicente, en otros invitaremos a otra persona para que conjuntamente en oportunidades con José Vicente Carrasquero nos ayuden a comprender y analizar el entorno inmediato y las consecuencias que se pueden derivar de cada uno de estos procesos electorales. Viviana. Sí, muy bienvenido también, José. Eh, para comenzar, nos gustaría como enfocar el objetivo de este primer programa, porque tenemos poco rato y queremos que sea como precisos, ¿no? La idea es dejar hoy planteado un panorama general, ¿no? De cuáles son, por ejemplo, las variables que están incidiendo o que son las consideradas más críticas en la opinión pública respecto de las elecciones que se vienen. ¿Qué ven? Marzo 17, aunque no es en Latinoamérica, incide, ¿no? Rusia. Mayo 5, Panamá. Mayo 19, República Dominicana. Junio 2, México. Octubre 27, Uruguay. Venezuela tendría que venir por ahí. Y a fin de año, noviembre, Estados Unidos. Entonces tenemos un entorno bastante movido. Ciertamente que los procesos electorales de este año vienen de alguna forma a determinar cómo va a ser de aquí en adelante quizás la política mundial. En Rusia no va a haber mayores sorpresas. Sorpresa. Las elecciones se hacen así como un acto nada más de ratificación del líder, Del zar. quizás sí, del zar Putin. Después, las elecciones, la elección de México es una elección importante. Yo creo que de alguna manera AMLO va a repetir, no a través de él, porque como ustedes saben, en México no hay reelección, un periodo largo de 6 años, pero su candidata figura como la más importante contendiente en este momento. Y la elección de Estados Unidos, por supuesto, daría para un largo programa, porque por primera vez en muchos años tenemos una elección complicada por varios asuntos, por varias variables, si me permiten lo cacofónico del asunto. Primero, la cuestión de la edad del candidato demócrata, que está orbitando como una variable de peso que inclusive está pasando a través de distintos juicios por distintos asuntos en varios estados de los Estados Unidos. Yo creo que es la primera vez en la historia de este país que estamos viendo esta complicación en el proceso,
Evidentemente Trump pareciera, si no hay ningún setback, si no hay ningún tropiezo, este, la elección sería entre Biden y Trump, si fuese el día de hoy. Pero bueno, como ya les dije antes, hay muchas cosas que tomar en cuenta. Y después, bueno, la elección en Panamá es una elección, si se quiere, que se da dentro de los estándares del país, no debe haber mayores sobresaltos, hay un cumplimiento de la institucionalidad y eso, bueno, independientemente de cuál sea el resultado, es simplemente un avance más en el cambio democrático. El caso venezolano, por supuesto, sale de los estándares en que uno esperaría tener en un proceso electoral. A este momento tenemos a una Asamblea Nacional discutiendo un calendario electoral, cosa que por lo demás no le corresponde. La ley orgánica de procesos electorales le da esa competencia exclusiva, así como lo hace la Constitución, al Consejo Nacional Electoral, de la cual ellos mismos se precian de haberlo creado como un poder al nivel de los otros poderes de Estado. No tenemos una fecha, no tenemos candidatos. La cuestión pasa por si les sirve o no les sirve a una clase política que se cree por encima de la Constitución, que se cree por encima de las leyes, que se cree por encima de la institucionalidad. En todo caso, el proceso electoral to watch, como dirían los norteamericanos en este año, el proceso venezolano. Venezuela como una pieza importante de la geopolítica internacional, del intercambio entre Rusia y los Estados Unidos, entre Irán y los Estados Unidos, un país cuyo destino va a seguir jugando un papel muy importante para Estados Unidos, para México, para Brasil, que no tiene elecciones, pero que está operando en este asunto, y para el vecino Colombia. Bueno, no hablo más para que ustedes... Fíjate una cosa, José Vicente, hay un punto que a mí me llama poderosamente la atención, que es la crisis precisamente de los sistemas representativos a nivel global. Entonces, de una u otra manera se puede pensar que esa desconfianza o esa pérdida de fe en esos mecanismos de intermediación entre sociedad y Estado, que son los partidos políticos, etcétera, etcétera, eso de una u otra manera se puede entrever que está atravesando, que está permeando contundentemente la participación ciudadana en estos procesos electorales. Eso es así. Efectivamente, hay una merma, hay una pérdida de confianza, etcétera, en esos mecanismos de intermediación. Te ves un poquito oscuro, pero te ves. Alejandro, una estupenda pregunta, porque fíjate que en Estados Unidos hay una discusión sobre el papel de los partidos y si los partidos políticos son verdaderamente un mecanismo de intermediación. Lo que sí es cierto es que en el caso de los Estados Unidos, los partidos son los que hacen la tarea. Si los partidos no hicieran la tarea, básicamente Correcto. iríamos a las elecciones porque el ciudadano no contribuye mayormente. El interés en la política en Estados Unidos, extrañamente, es relativamente bajo. Bajo, sí. Sin embargo, en Muy el bajo. año 2020 hubo un récord de participación electoral que yo se lo atribuyo básicamente a la presencia de Trump en la papeleta. Eso movilizó republicanos, pero también movilizó mucha demócratas. gente que no quería que Trump fuese presidente. Entonces, bueno, hubo un récord de participación. Pero lo que sí es cierto es que, por lo menos en el caso norteamericano, los partidos políticos juegan ese papel de movilización, de hacer posible el proceso electoral con un alto grado de, tú sabes, montar la agenda, cuáles son los temas que vamos a discutir, cómo es el Movilizar. proceso de las primarias, cómo es esta cuestión. Eso en ellos juega un papel importante. Eso no quiere decir que, como tú mencionas, no haya una crisis de intermediación. Están los partidos políticos verdaderamente manejando los temas que le interesan a la gente. Están los partidos políticos intercambiando, sobre todo con la juventud, que está viendo la política de una forma totalmente distinta. Sí. El caso venezolano es otro caso donde los partidos políticos del régimen es confundir
El régimen está buscando la manera de tener su propio candidato de oposición, Ujú. lo cual, por supuesto, va a contrapelo de lo acordado en Barbados y lo que es una democracia normal, que no es precisamente el caso venezolano. En México esto ya está resuelto, ya se sabe cuáles son los candidatos para mayo. No ha habido mayores sobresaltos en el caso mexicano. No, en absoluto. Inclusive pareciera que la cuestión, o sea, por primera vez Mm, en mucho Hay tiempo dos estamos viendo una mujeres, eso es elección. interesante. Lo interesante es que Sí, van dos mujeres. sí, exactamente. Mm, Oye, muy importante, ¿no? La candidata que lidera las encuestas y eh, para mi sorpresa, tengo que admitirlo, para mi sorpresa, AMLO tiene una buena aprobación en mm. el electorado y esa buena aprobación es la que le está permitiendo este, respaldar a su candidata y que su Un nuevo candidata dedazo, tenga la quizás. figuración. ¿Perdón? Un nuevo dedazo. Bueno, es una forma de dedazo, pero no tan No grosero es No, tan como no el, puede ser grosero, como antes, no. como en el PRI. el gallo tapado, ¿no? Mm, Sí. Del PRI, ¿no? Pero bueno, en todo caso, en el caso panameño también no va a ser, en Rusia no hay que hacer mayores menciones, Ah, pero sí creo, coincido contigo, que hay una crisis de intermediación, de representación de los ujú. partidos políticos. Creo que los mantiene vigentes, que son los que hacen la tarea. Si Mm. a alguien se le ocurre, además de hacer la tarea, hacer la intermediación, entonces los partidos políticos van a estar en un grave problema. Y eso es un asunto que ellos tienen que mirarse. En Estados Unidos hay una discusión sobre la necesidad de un tercer partido. claro. Yo creo que Correcto. eso inclusive puede llegar más lejos, y no solamente un tercer partido, sino un nuevo set de partidos que representen una nueva agenda de discusión en los Estados Unidos, que ya no es la de los federalistas contra los antifederalistas, ni de los conservadores contra los liberales, Sí. una cuestión mucho más compleja que mezcla inclusive asuntos. Uno encuentra grupos en los Estados Grupos de Unidos que interés son al mismo emergentes. tiempo conservadores y liberales, Sí. Ujú. conservadores en unos temas y liberales en otros, y entonces, bueno, eso es precisamente lo que yo creo que tú expresas con la crisis de representación de los partidos políticos en este momento. Viviana. Sí, yo te preguntaría también en términos del rol que están jugando los partidos y esta crisis que estamos vislumbrando, al parecer se resuelve no con la agenda de los partidos, sino que la manera de sobrellevarla es poniendo un líder, ¿cierto? Que lleva al partido, ¿no? Que a mí eso es lo que me ha parecido últimamente como interesante. No es que los partidos pongan agenda, sino que finalmente los partidos se rinden a una figura. Y la Sí, figura es la que convoca, ¿no? Ujú. sí, es que parece que estuviésemos jugando a un fandom, ¿no? A una cuestión donde se está buscando a la persona que congregue la mayor cantidad de fanáticos. Claro. Este, y detrás de eso, entonces, ese líder es el que impone la agenda, ese líder es el que dice qué es lo que se discute y lo que no se discute, ese líder es el que dice si yo soy candidato o no soy candidato, Ujú. que es ¿O una de quién las es el cosas. candidato? Exactamente. Entonces, fíjate que, por ejemplo, el presidente Biden se ha empeñado en decir que él es el candidato Claro. y no Ujú. hay nadie dentro del partido que le diga, mire, presidente, usted luce como viejito, ¿no? Mm. Eso no está pasando y yo no sé si eso es una buena idea. Por supuesto, sabemos que hay discusiones de quién puede ser el sustituto y ese tipo de cosas, pero Pero no no se sé, ve yo por creo que ningún dejar lado. ese asunto al azar es como ponerse en una situación bastante endeble para ellos, ¿no? Ujú. Ese caso en particular, Viviana, es quizás una excelente eh, presentación de lo que es el papel del partido político ahorita, ¿no? Escoger quién es el líder y que ese líder sea el que haga la tarea Mm. y el resto del partido sigue como un rebaño. ¿Eso es bueno o es malo? No lo sé, pero en Ujú. todo caso me parece que ahí no hay, es donde se pierde esa intermediación a Claro. la que Alejandro hacía referencia, ¿no? Claro, porque pierde relevancia como partido político. Un partido político presenta un proyecto con una agenda y de ahí sale el representante. Pero esto a mí me suena siento un síntoma de que el partido político no tiene agenda y no tiene tampoco un proyecto.
¿no? Ujú. Como parte de la Exactamente. crisis. Fíjate que José Vicente en la intervención algo muy importante, que es que hay, a la par o paralelamente a los partidos políticos, pareciera ser que hay la intención de que emerjan otros mecanismos de intermediación políticos al lado de los partidos, ¿no? Eso me refiero y lo estamos viendo mucho en la región en el tema de la emergencia de las organizaciones no gubernamentales o de las organizaciones de la sociedad civil como mecanismos de intermediación. Entonces pretenden como que ocupar el terreno de los partidos políticos vía representatividad, vía intermediación, pero al parecer sin pretender acceder al poder como partido político, lo cual de una u otra manera pues ya entraña una contradicción. Y caemos en aquellos términos kantianos del juicio, o sea, de la capacidad de juicio de las organizaciones, entonces, de la sociedad civil, en donde vemos que entonces son juez y parte, porque si son intermediadores y a la vez son este, planteadores de una agenda emergente y plantean la solución e igualmente acompañan el proceso de ejecución, entonces pareciera ser que son como que juez y parte. Esto quizás, esto quizás como que como nubla un poco igualmente el proceso. El ambiente, no el proceso, el ambiente. Y entonces la pregunta para José Vicente es, ¿estaría llamadas también esta nubosidad en el ambiente de hacer nebuloso el proceso electoral? Mira, Perdón, es oye, la última pregunta. Nos queda ya la última pregunta. esto es para escribir un paper, Alejandro. Creo que nos tenemos que juntar más a menudo para hacer agenda de cosas que hay Lo haremos. que hay que escribir, porque fíjate, recientemente, disculpa que haga referencia otra vez al caso venezolano, hay una idea de borrar las ONG. ¿Cómo? Bueno, tratando de controlar sus fuentes de financiamiento, que si están al servicio de no sé quién, que, bueno, este discurso trasnochado que tiene la clase política gobernante en Venezuela. Les molestan las ONG que actúan evidentemente como grupos de interés que tratan de mantenerse apartadas del ejercicio de la política, pero no renunciando a influenciar la política. Otra referencia de pasadita que se hace a las ONG la hizo el presidente Bukele justo después de ser electo. Entonces parece que las ONG que en Estados Unidos los llamaríamos grupos de interés, están teniendo entonces un papel determinante en un ambiente donde, como tú has mencionado muy bien, los partidos políticos han perdido la brújula. El partido político se ha ensimismado. El partido político parece tener una agenda propia que no coincide con la agenda del electorado. Entonces, sí, coincido contigo en que las ONG, estas organizaciones no gubernamentales, están haciendo la tarea en derechos humanos, en conservación, en una cantidad de temas que llamaríamos temas posmodernos, temas del siglo XXI, mientras que los partidos políticos se han quedado en una agenda un poco más atrás que no coincide con las demandas actuales de las personas. Bueno, se acabó el tiempo, pero volveremos a hacer muchos programas para recoger todos estos puntos, sobre todo esto de la agenda, ¿no? Cuánto queda de los temas por moderno, por ejemplo, y de los temas que no se han resuelto, aunque sean de la modernidad, pero no están resueltos, ¿no? Sí, Así que hablamos a la posmodernidad, pero el resto de la tarea no está hecha. no No está está hecho. hecha. Pero bueno, Bien, cerramos. estimados amigos, hasta aquí nuestro programa de hoy, Cuadernos Políticos de ayer y hoy, con un invitado muy especial, profesor José Vicente Carrasquero. Y con ustedes les recordamos que este programa llega con el auspicio del Observatorio de la Diáspora Venezolana y del Centro de Estudios de Democracia y Participación Ciudadana. Con ustedes estuvo hablando por acá Alejandro Oropesa y Viviana Pacheco. Diana Pacheco. Muchas gracias, José Vicente. Muchas gracias. Un Nos abrazo, vemos. saludos, hasta la próxima. Una producción original de Invierne Corp y Ojo con eso TV. Cuadernos Políticos de ayer y hoy. Una revisión de nuestro mundo político actual con el auspicio de CEDES y ODV.